Con la evolución que ha tenido la arquitectura, Tunja se une a este estilo republicano para darle una nueva esencia a la estética de la ciudad, a partir de las construcciones que embellecen la capital de los boyacenses y que generan un cambio de atributos coloniales. Cuando uno observa, digamos, el trabajo de archivo, de documentos de archivo, uno observa que se referencia en gran medida a Bogotá. O sea, Bogotá, se está hablando de lo que está sucediendo allá, se está hablando, digamos, de que nosotros también tenemos que entrar en esa cultura, se habla de estas conmemoraciones, se intenta, digamos, como seguir esa guía que Bogotá establece hasta algún momento. Se encuentra, la Asamblea de Boyacá le da contrata al señor Gastón Leilars para que haga los planos de la plaza. El edificio inicialmente es un edificio de pabellones, se va a nombrar como tal. Unos cimientos en piedra, unas protecciones de zócalos de piedra y en la parte superior unas arcillas y areniscas, algunas blandas, otras más sólidas. El encontrarse en un lugar elevado es súper clave porque nos evita las filtraciones ascendentes, las que vienen del suelo. Si hubiera quedado en un lugar bajo ya no existiría. Surge como un edificio para una exposición universal de como las que estaban de moda en ese momento, en París, en todas esas cosas, y terminamos haciendo una exposición que se hizo en Bogotá, en lo que es el Parque Nacional. Ya se da por construido el pabellón central. Aquí se hacen unas exposiciones, se habla, digamos, de unas conmemoraciones que van a permitir legitimar, estamos hablando de la fundación, estamos hablando del cumpleaños de la nación colombiana, de Tunja también, ¿cierto? Entonces todo esto de la batalla de Boyacá, que acá es fundamental, en Bogotá también es fundamental y muchos de esos edificios empiezan a nombrarse de esa manera. Porque la ciudad seguía creciendo de forma centrípeta, de una forma tradicional, las casas de patio subdivididas, ¿no? Estas casas alargadas, y aquí empieza a verse todos estos dentículos, todos estos salientes, todos estos elementos de la denominada arquitectura culta, que en realidad son una interpretación, porque si uno los mira a la escala que deberían tener y la proporción que deberían tener, pues son realmente una interpretación de la arquitectura culta y de la arquitectura que denominamos pues nosotros como republicana. En términos de Silvia Arango, esos edificios surgen en un periodo en el cual se busca traducir una serie, digamos, de influencias que vienen de Europa, con unas discusiones que ellos tienen acá, y es lo que ustedes van a observar en la piel y en la tipología del edificio como tal, ¿no? Se encontraban, por ejemplo, pañetes con fibras vegetales. La arquitectura de este lugar es referente para la época. Su estética, sus detalles, resaltan en todo su esplendor los atributos de la edificación republicana, que se basa en la independencia del país. Con ello se quiere dar un vuelco a la construcción colonial, es decir, marca un antes y un después de la independencia de Colombia. Ya en funcionamiento como plaza de mercado, se pretende ampliar su espacio comercial para los tunjanos y que así pueda ser aprovechada por más comerciantes de la ciudad. En 1922-23 se hacen estos elementos que son los laterales, y pasa algo curioso en correlación con la plaza principal de Tunja, y es que cuando se erige el nuevo, se cambia el nombre de la plaza a Plaza de Bolívar y se erige el primer Bolívar de la plaza, existe una intención de salvaguardar ese signo urbano, y esa es una de las razones por las cuales acá viene la plaza de mercado como tal. Tunja es ese centro de acopio que conecta el norte con el sur. Cuando pasa del mercado, que ya es siglo XX, digamos, pasa el mercado a la Plaza Real, sigue, digamos, viniendo esta gente. Lo que pasa es que se traslada un poco el mercado que antes había martes y viernes aquí en la Plaza Central, se traslada a Plaza Real y se institucionaliza, pero sigue la gente viniendo con sus productos de esas regiones a intercambiarlos allí. Y encontramos hermosas fotografías donde se ve que incluso se vendía ganado, ¿no? O sea, se hacían corrales y todas estas cosas. Entonces, por un tema de higiene y de salubridad, los desplazan hacia acá a comienzos de siglo, pero ellos seguían como en sus carpas, eran como al aire libre, ¿no? Pero había dificultades. La cultura, la esencia de nuestra sociedad boyacense generaba mucho intercambio de mercancías, de productos. ¿De dónde? Del campo. Tunja es ese centro de acopio que conecta el norte con el sur, y por eso va a tener una importancia bastante, digamos, una trayectoria desde el periodo prehispánico casi hasta la actualidad. En este pabellón, en el costado norte, en el segundo piso, donde actualmente queda la oficina de administración, era el comando de policía. Recordemos que no habían 3 niveles, era donde se hacía el minudeo.
todo el menudeo de productos, llámese papa, hortalizas, trigo, verduras, frutas. Entonces iba uno y bajaba aquí abajo al Mortiñal y nos íbamos para Tunja. Y llegábamos y le comprábamos las cosas para componer el puesto. Y teníamos unas tablas para ponerlo así. Comprábamos la piña, la guayaba, la naranja, el plátano. Comprábamos todo lo que es de fruta. Y poníamos ahí en el puesto y llegaba la gente y compraba. Comprábamos, uno lo revendía. Y de ahí después que acababa uno de vender y se venía uno por la tarde. Hay dos puntos importantes. Al costado norte tenemos el Hoyo del Trigo, actualmente conocido como el Parque La Esperanza, donde se cerraban los negocios. Para nadie es un secreto que bajo las circunstancias comerciales, bajo la ingesta de chicha y guarapo, que era lo tradicional de la época, se cerraban los negocios. Pero en el costado oriental, lo que antiguamente se conocía como el Hoyo de la Papa, era donde llegaban los carros, los mayoristas, los camiones. Va a tener un desarrollo económico importantísimo porque coincide con el fortalecimiento del transporte público, los camiones, los buses, las carreteras, y entonces va a ser un lugar de desarrollo muy importante donde crecieron capitales importantes de los comerciantes boyacenses, y de otras partes que llegaron a desarrollar comercio en Tunja, tal como lo cuenta el libro de la Cámara de Comercio. Es un lugar muy importante entonces, va a ser un polo de desarrollo, va a generar una serie de dinámicas. El terminal de transporte que funcionaba en la Plaza de Bolívar también en los primeros años del siglo XX se traslada a la Plaza de Mercado. Aquí quedó una de las primeras estaciones de gasolina. Y aquí se desarrollaba toda la comercialización y menudeo de los productos, tanto en el bloque central como en el costado norte, como en el costado occidental, cerca de la carrera 14 y por la calle 20. En mi época todo era muy bonito porque había muchos toldos, todo organizado. Por ejemplo, el mercado de zapatos era en un sitio, el de ropa también era en otro sitio, bien organizado. El de telas, por ejemplo, había sitios de telas, tendían sus tendales ahí y vendían mucho. En cuanto al Ichigo, también era todo por el piso, se encontraba de todo. El día domingo bajaban todos los ganaderos a comprarse el ganado allá en Tuta. Y allá para acá lo traían 20, 40 veces, dejaban en el matadero, como ahí habían corralejas, y ahí el día lunes los sacrificaban y ya lo despesaban y le entregaban el ganado, la carne a los dueños, a la fama o en la plaza de mercado. Y no olvidemos el tema de los hilados, el de las lanas de la oveja, que ese también se desarrollaba, la comercialización de las ollas, esas ollas con tapa grande. Y es que era mercado itinerante al comienzo, los primeros grandes mercaderes del mercado de víveres y de otras cosas era itinerante, era comerciantes que venían, por ejemplo, de Aquitania, Sogamoso, Paipa, Sotaquirá, Cómbita, Tunja, y seguían hacia Bogotá por varios pueblos, a veces bajaban a pueblos de tierra caliente en intercambio de productos, y fueron personas que hicieron muy buenos capitales con ese mercado itinerante. Está la Plaza de Bolívar y está la Plaza Real, ¿no? Y ese camino, ese camino, aquí por debajo tenemos todavía el puente de Fray Domingo de Petrés, creo que se alcanzan a ver algunas lajitas de Petrés por ahí. Entonces, pues toda esa unidad me parece que es un recorrido casi procesional que hacía la gente en la ciudad para, digamos, está en el centro y acá se devuelve, y esos recorridos también son lugares de la memoria aquí en la ciudad, y por eso aquí al frente está todo eso Art Deco, Art Nouveau. Y se pone, digamos, la paradoja que no se entiende cómo un edificio con tales calidades sea plaza de mercado. El escenario permite albergar a la comunidad de municipios de Boyacá con la intención de venta y compra de productos, de tal manera que el lugar, que en un principio era para una exposición artística, sus cimientos no dieron tregua y se fueron deteriorando por el uso que estaba sometida, hasta el punto en que la misma edificación fue quien estaba dando señales de reestructuración.
El uso deteriorante y la falta de mantenimiento es lo que hace que el edificio realmente colapse en su función, porque no había como claridad sobre cómo mantener este tipo de edificaciones, simplemente se le daba el uso que se podía dar. Aquí también se realizó una intervención en estructura metálica que, aunque no coincide en algunos casos con los modelos, por ejemplo estos puentes que hay, esos puentes no coinciden con el periodo republicano. Se respetaron los baldocines de cemento, que eran fábricas aquí de Tunja, se respetaron los espaciales, pero hay mucha libertad que se pierde ese clasicismo. Me encanta la cúpula, un poco, una cúpula en cobre que tiene, y le salvaron ese cobre que es muy raro, muy difícil. Tenía el águila del escudo nacional y alguien lo debe tener en la casa porque ya no está. Era un elemento en cobre. El valor histórico pues era importante. Que hace que sea exitosa esta restauración, esta intervención, es precisamente el uso del espacio. El bloque central, donde actualmente estamos, tiene 108 años. Y los bloques laterales, ya cuando pasó a ser centro cívico y comercial, tienen más o menos 25 años. Es decir que la esencia del comercio desde sus orígenes hasta el presente no ha cambiado. Lo que pasa es que con el tema de la descentralización de las plazas de mercado, quedó la infraestructura donde se convirtió en centro comercial. Fue declarada Monumento Nacional en 1990 bajo el decreto 3070. Es una de las pocas edificaciones en Boyacá que goza con un estatus de decreto presidencial. Eso fue cuando estaba el señor César Gaviria. Tiene un mito y es un lugar maravilloso en el sentido que el maestro Juan Medina Roa lo relata en el libro Los fantasmas de Tunja, y es una niña que estaba aquí en la plaza de mercado, y la niña se desplaza hacia el hoyo del trigo y la niña la encuentran, fallece allá. Narra el mito que la niña hace su aparición aquí en las instalaciones en las noches y pasa por la edificación. Su historia republicana se enmarca por las vivencias que allí surgieron, por el tránsito de personas y ser una plaza de mercado. Ya con esto conlleva haber vivido historias cotidianas. Además, su arquitectura permite que haya atributos ajenos a la realidad, porque ya son 100 años que han pasado desde su construcción, que simbolizan y enmarcan experiencias sobrenaturales, pero que contribuyen en esencia y en materialidad a lo que hoy es el Centro Cívico Comercial Plaza Real.